Sergio, muchísimas gracias por esta posibilidad de entrevistarte. Sabés lo que te valoramos, lo que te admiramos, bueno, cómo venimos siguiendo tu trayectoria de teatrista en el sentido completo, ¿no? En múltiples roles, como actor, como director, digamos, como docente, ¿no? Entonces, mi primera pregunta tiene que ver con si recordás algún acontecimiento como espectador que te haya marcado, por ejemplo, en tu vocación, suponete, viste un espectáculo y sentiste que eso querías hacer, o ya siendo actor, viste algo como espectador que, eh, que te dio un giro en tu carrera, ¿no? En tu producción. Sí, indudablemente tengo un recuerdo muy, pero muy puntual y muy vívido. Yo veo teatro desde los 5 años, porque si bien mi familia no era una familia, digamos, muy de ir al teatro, eh, tuve la suerte de tener una madrina en todo el sentido de la palabra, por ser mi madrina, pero además porque ella fue quien hizo como una especie de mecenazgo conmigo cuando eh, intuyó, porque creo que así fue, que me podía interesar el teatro. Y bueno, y gracias a ella yo pude estudiar y ver teatro desde muy chiquitito. Ella, como era una asidua concurrente al teatro, a todo tipo de espectáculos, no solamente a los de sala, es que a los 5 años me llevó a ver un grupo de teatro independiente, popular, en una plaza. Y recuerdo como si fuera hoy el impacto enorme que me provocó ese despliegue de imágenes, esa llamada de tambores, esas antorchas, porque se desarrollaba el atardecer en una plaza. Y bueno, después por esas cuestiones de la vida pude identificar la obra que vi cuando tenía 5 años y que me generó semejante impacto, y se trataba del gigante Amapolas. Eh, Aparecía en un momento un gigante armado con telas que eh, iba ascendiendo como de una manera mecánica. En realidad eran después, entendiendo de qué venía el armado de semejantes muñecos y demás con el teatro, aprendí que era un sistema de aros que estaban unidos por cuerdas que atravesaban las ramas de un árbol, y desde abajo uno de los actores elevaba el muñeco, pero mi sorpresa había sido total y absoluta. Para mí era magia lo que estaba viendo, y esa fue mi primera imagen, una imagen que traigo conmigo, prendida, como dice Narcisa Garay, en las entretelas del corazón, desde aquella época hasta ahora. Eh, Ese fue un primer gran impacto mío. Pero yo no empiezo a hacer teatro propiamente dicho hasta los 12 años. A los 12 años empiezo en una asociación que se llama actualmente I.L. Pérez, una asociación judía de acá de Santa Fe, con una maestra increíble que se llamaba Gite Kessler, y que, bueno, eh, nos enseñó los rudimentos, pero primarios del teatro, y todo basado en el juego. Y en realidad yo lo hice como un poco de manera de prolija, de manera infantil, de manera bastante poco apasionada, sino más llamado por el lado del juego y de la comunión, de la generación de una comunidad de juego, ¿no? Mm. Eh, pero después, con el tiempo, me di cuenta que era lo que yo quería, y fue el segundo impacto de una gran obra que vi,
que era Vincent y los Cuervos de Pacho O'Donnell, con la enorme actuación de Raúl Craig, que después terminó siendo mi compañero, y ahí decidí que iba a dejar las dos carreras que estaba cursando profesorado de historia y profesorado de ciencias biológicas, y abandoné ambas carreras por ingresar a la escuela de teatro, y soy el único egresado de la escuela que actualmente dirijo. Son estas vueltas de la vida. También un impacto enorme, una apuesta que para mí fue soberbia, plagada de estímulos, porque había desde actuaciones impecables hasta trajes, máscaras, luces, bueno, como las antorchas y el gigante amapolas de cuando tenía 5 años. Esto me provocó un impacto similar y decidí dedicarle mi vida. Qué bueno, Sergio, muchas gracias. Te quería No, por preguntar favor. en relación a esto, ¿no? A la importancia de la expectación. Si vos considerás, siendo ahora docente, incluso estando al frente de una institución de formación, si los actores, por ejemplo, o los teatristas, tienen también que formarse como espectadores, ¿no? En el sentido de que tanto se aprende a actuar actuando como viendo actuar a otros, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que, no sé, para mí, como si yo fuese actor, por ejemplo, verlo a Alejandro Urdapilleta o verlo a Alfredo Alcón o ver a Claro, Norma Leandro es tan formador como poner los pies en el escenario, ¿no? ¿Qué pensás de esto absolutamente. de el estudiante espectador, del docente espectador o incluso del teatrero espectador? Para mí es fundamental. Yo comparto absolutamente la idea de que el actor eh, debe ser espectador, no solamente debe ser un instrumento de aprendizaje, un cuerpo que aprende a partir de la praxis, sino también de la expectación. La expectación es una aventura maravillosa, es única, es el privilegio de asistir a una ceremonia de cuerpo vivo, donde aunque uno crea que no, tiene un protagonismo como espectador que no cumple un rol pasivo, que cumple un rol activo, digamos. Es como otro protagonista, como si habláramos de un ser clandestino que se transforma en una especie de coautor de la obra, porque completa la idea de lo que recibe. Cada uno desde su lugar y de una manera única y repetible está atravesado por una vida que hace que interprete de tal o cual modo esto, y que el mensaje sea más o menos contundente a partir de lo que uno eh, entiende de lo que ve, percibe y aprecia de lo que ve. Eh, de cómo esto nos interpela, de cómo esto nos atraviesa, de cómo esto nos incluye, aunque desde lugares diferentes, porque eh, en realidad solemos pensar todos, incluso nosotros mismos, de que el teatro es algo que sucede debajo de los focos, sobre las tablas, en un espacio determinado, eh, pero no, digamos, el teatro es como si cerrara su círculo dorado, digamos, con la mirada. Y la mirada no está en nosotros los que actuamos, está en ellos, los que nos miran, los que nos completan. eh, y por eso yo creo que el hecho de ser espectador, sea uno estudiante de teatro o no, es fundamental, porque el espectador también es un creador de sentido. No es solo quien dirige, quien actúa un gran texto o un texto propio, sino el otro.
Eh, y también hay algo de la índole de que esto es un acto de fe. Uno va, paga una entrada, se prepara, se toma su tiempo, llega a una sala o a un espacio cualquiera a donde se desarrolla el teatro y de golpe todo se transforma, digamos. Hay un estar con el otro, un sentido comunitario eh, que, eh, que creo que en estos momentos y sobre todo momentos tan críticos como estos, eh, son indispensables. Son indispensables. Está después la vida, después del teatro, después de ese hecho único que nos separa del tiempo y del espacio reales, hay una vida y no va a volver a ser nunca del mismo modo después de haber visto una obra de teatro. Por eso creo que desde mi lugar como director he bregado mucho porque nuestros actores, nuestros estudiantes, nuestros profesores vayan al teatro. Igual no es un momento fácil. A mí me ha tocado y lo he hecho con total convicción de disponer la creación de los llamados créditos culturales en la escuela de teatro, lo cual resulta casi como, como una paradoja, digamos, que en una escuela de teatro uno tenga que recurrir a los créditos culturales sin los cuales no se dan aprobadas las materias, por mejor nota que tengan, para que los alumnos nuestros, nuestros profesores, nuestros especialistas concurran al teatro, apoyen el teatro independiente, del cual ellos después van a ser parte. Eh, Son tiempos difíciles. En ese sentido, antes nosotros nos matábamos. Es más, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el año 84, estoy hablando, en esta misma escuela, nosotros hacíamos empanadas y vendíamos para pagar entradas a los seminarios o a los cursos o al teatro o para ir al teatro. Colaborábamos con los actores que ya estaban en el trabajo independiente vendiendo entradas o volanteando, como se solía decir en esas épocas, o ayudando a las inscripciones de sus seminarios y demás, con el solo propósito de después poder ingresar, verlos, estar con ellos, aprender de ellos, eh, entenderlos como se debería entender uno. Bueno, Buenísimo, excelente, Sergio, muchas gracias. Y bueno, yo te haría una última pregunta que tiene que ver con esto de cuando vos estás actuando, ¿no? Tenés una larguísima trayectoria como actor, ¿no? ¿Estás expectando al mismo tiempo, por ejemplo, expectando lo que está pasando con el público o expectando la relación con los integrantes del equipo, del elenco, ¿no es cierto? O incluso cuando dirigís, ¿no? Esta cosa de estar siendo una suerte de primer espectador, ¿no? El director que pasa la escena y de pronto va tomando nota y luego habla con los actores para decirle, mira, observé tal cosa, observé tal otra. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esto de el actor que expecta mientras actúa, cómo lo sentís en tu caso, y el director que agencia el lugar del espectador para poder ir viendo cómo va el proceso de su dirección, ¿no? sí, a mí me cuesta muchísimo ser espectador cuando actúo. Estar, digamos, atento a lo que pulsa el público con nuestro trabajo me cuesta a mí muchísimo. Excepto cuando yo recibo yo o el elenco del que soy parte, digamos, recibimos un estímulo particular. Cuando aparece la risa en el caso de la comedia o de un hecho, digamos, que genera
la comicidad, o cuando por el contrario uno siente la energía cuando está representando una tragedia o un drama, eh, y uno percibe de un modo que es indescriptible, porque realmente es muy difícil poder traducir a las personas que no hacen teatro o que no han vivenciado el teatro desde el lugar del escenario, desde el lugar del actor o del director, explicar la sensación, explicar el impacto emocional que nos genera a nosotros y que siempre es transformador y sostenedor de nuestro trabajo, pero que es como una barrera energética eh, que nos abruma, que nos invade, que nos posee, que nos atraviesa, y es ahí donde yo tomo, en mi caso, real conciencia de que estoy frente a un otro que está compartiendo, interpelando, cuestionando o vivenciando lo que yo estoy trabajando. Eh, si no, a mí me cuesta, a mí particularmente me cuesta mucho tener esa noción como actor del espectador, excepto en esos momentos descritos, digamos. Y como director hago un ejercicio muy particular, porque un ensayo general es la obra siempre sin público. Eso es un ensayo general, es una obra sin público. Una vez que aparece el público, dejó de haber ensayo y se transformó en obra. Ya el convivio, digamos, se produce de tal modo que ese tiempo que se detiene, esa emoción colectiva, ese hecho que nos devuelve al lugar de lo humano, se hace presente y la obra dejó de ser un deseo, se transformó en un hecho, digamos, en un hecho vivo, en un hecho contundente, eh, exigido desde todos los lugares, eh, y eso eh, eh, a mí como director me insume un esfuerzo extra, porque es como si tuviera para hacerlo esquemático, ¿no? Es como si tuviera una butaca para cada mirada. Entonces, un ejercicio que suelo hacer cuando dirijo es sentarme en diferentes lugares, como si esa otra posibilidad de ver desde otra direccionalidad me permitiera también a su vez cambiar un poco mi propia mirada y ponerme un poco en la mirada del público. Eh, Vos asististe y me hiciste el honor de ver una de mis últimas puestas, que fue Otelo, y me señalaste una cosa que a mí me sirve para ilustrar esto que vos me preguntás. Hay una frase que no es del texto original, nosotros hicimos una comprensión para el público de cuento esto, una comprensión, digamos, comprimimos el texto al extremo, a tal punto que la apuesta nuestra dura escasos 50 minutos de un texto enorme como es Otelo, repleto de personajes que bueno, se redujeron a tres, en este caso Desdémona, Otelo y Iago, y yo le agrego la frase negro de mierda. Una frase que son estas cosas maravillosas que tenemos los teatreros, que por ahí somos una gran familia, un poco díscola, pero somos una gran familia. Eh, y, y a mí el comentario tuyo me acercó de un modo enorme, porque vos comentaste justamente eso que yo había puesto, esa frase lamentablemente tan vigente y, y tan potente y con tanto sentido de agresión, que es algo que lamentablemente a lo que tenemos que asistir diariamente en estos tiempos que corren, que yo dije, bueno, esa, ese,
esa mirada de espectador que yo esperaba que reaccionara ante esto con una, eh, con una duda, con un enojo, con una reacción, eh, digamos, provocada por semejante frase, sucedió. Y que tal luego haya sido de parte de tuya, que sos un admirado por mí, uno de los más grandes maestros que conozco, fue para mí el premio más grande en todo lo que yo he recibido en mi carrera y también en el caso puntual de Otelo. Hubo un elemento agregado, un, en este caso un sentido, una frase elegida, del cual no sabíamos qué podía llegar a pasar eh, ante esto con el espectador. Eh, y vos me completaste, no solo que me completaste, sino que enalteciste este recurso eh, y lo pusiste en valor. Y eso es lo que yo espero del espectador y lo que espero de mí mismo como espectador. El poder encontrar algo que reluzca en medio de todo lo otro, que me interpele, que me cuestione, que me movilice, eh, que, que, que resignifique mi modo de ver el mundo. Eh, y bueno, y creo que como nos sucede a todos los que estamos en este trabajo, eh, nosotros creemos firmemente en estas utopías, ¿no? En que una frase, una palabra, un gesto, un objeto, un, un sentir disfrazado de otra cosa, pueden movilizarnos eh, de tal modo que esto que yo decía de que la vida que detuvo su tiempo y su espacio para que apareciera la representación teatral, nos transforme para siempre. Eh, eh, nos genere la necesidad de entender más allá de lo que propone ese otro que acabamos de ver. Buenísimo, buenísimo. Si me permitís una cortita para cerrar, eh, Sí, ¿viste esta idea de que uno va como espectador, se va formando y va adquiriendo conocimiento, ¿no? No sé, siempre uno tiene como un teatro que le resulta más familiar o más accesible, el teatro que a uno le gusta, por decirlo así. Suponete, me gustan los musicales, por lo tanto voy a ver un musical y ya entiendo de qué se trata, ¿no? Lo que Roland Barthes llama el teatro de placer, ¿no? uh-huh. Pero también están esos otros espectáculos que nos desafían porque nos proponen convenciones nuevas que incluso por ahí en un primer momento nos aburren o nos sorprenden y las rechazamos, ¿no? Lo que Roland Barthes llamaría el teatro de goce, ¿no? Esta idea de un teatro al que uno va conquistando más lentamente e incluso con cierta dificultad, ¿no? Entonces, te Sí. quería preguntar si te pasó esto, ¿no? Por ejemplo, si recordás algún espectáculo o alguna situación. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo leí Borges, por ejemplo, me quedé dormido, sinceramente. Yo era adolescente, pero, por ejemplo, la primera vez que vi Beckett, esperando a Godot, o Los días felices, la sensación fue, che, qué plomo, qué es esto, ¿no? Había algo como de una dificultad para mí. ¿Vos sentís que a lo largo de tu historia como espectador, tenés alguna sensación
de haber, por ejemplo, salido de un espectáculo enojado, puteando, y un año después decir, ah, no, no, pero ahora entiendo que eso estaba muy bien, ¿no? ¿Te pasó? Sí, por supuesto, me pasó, me pasa y seguramente me pasará. A mí, al contrario de lo que uno puede pensar, eh, me gusta mucho que me sucedan estas cosas. Me gusta verme movilizado, aunque por el disgusto, pero me gusta porque eso me genera una catarata interminable de preguntas que me hago muchas veces en soledad, porque no tengo la posibilidad de interactuar con los actores que acabo de ver, ni con el director que acabo de ver, ni bueno, entonces eso me subsume, digamos, a una cuestión que es posible que tenga que resolver solo. Y eso a mí me genera mucha adrenalina. Yo celebro cuando me suceden estas cosas, parece que fuera como un masoquista teatral, pero creo que hay en eso un enorme signo de pregunta, eh, y yo creo que el arte es un enorme signo de pregunta. Y, y, y bienvenido sea que siga siendo un enorme signo de pregunta por siempre. Yo creo que más allá de las máscaras del teatro, un elemento simbólico que nos representa es el signo de pregunta. Hay detrás de lo que vemos, aunque tengamos infinidad de certezas, un montón de otros claroscuros, un montón de otros recovecos, un montón de otros lugares inaccesibles que desconocemos y que deberíamos, por ejemplo, me sucede cuando yo releo una obra después de pasado el tiempo. No solamente cuando veo otra versión de la misma obra o la misma obra representada mucho tiempo después, como me pasó, por ejemplo, con el digamos, el afamado lección de anatomía, digamos, que la vi dos veces con una diferencia de 10 años. Me pasó también con Orquesta de Señoritas, también esos espectáculos que duraron varias décadas. Me pasó con versiones que yo había hecho de La Casa de Bernarda Alba y después ver otras hechas por mis pares y, y en todas me fui con una sensación similar, ¿no? En algunos casos de enorme descontento, muy, con mucho desasosiego, pero todo eso después generó en mí como una especie de revolución de pensamiento que muchas veces me llevó a los libros y otras veces me generaron preguntas que todavía me siguen interpelando. O sea, el por qué yo no podría hacer algo así. No siempre atravesado por el gusto, muchas veces atravesado por el disgusto, pero también la duda de por qué no podría yo hacer esto, por qué no puedo ingresar a esos códigos, por qué esos códigos de algún modo, por alguna razón que tengo que averiguar, me dejan afuera o digamos, lo que hacen es eximirme de participar, digamos. Eh, y por ahí lo pienso como una resultante de lo que veo, y por ahí pienso que es en realidad una resultante de mi mirada sobre lo que veo, no lo que estoy viendo exactamente, sino cómo esto me condiciona, me repercute, me moviliza. Entonces hay de una manera indisoluble un intercambio a veces posible, a veces imposible, pero siempre, siempre existe entre el teatro y quien lo ve, el teatro y quien lo siente, el teatro y quien pretende interpretarlo, y el teatro y quien pretende que con este momento de celebración mágica algo en nosotros pueda modificarse siempre, siempre y siempre para aprender.
Bueno, la verdad, una maravilla. Sergio, muchísimas, muchísimas gracias. Un grande. Muchas gracias a vos. Gracias por tu Muchas pensamiento. gracias. Ah, Excelente. también un honor para mí estar con vos y poder compartir esto. Muy amable, muy amable.